El niño era maltratado por su propia madre por ser sordo, hasta que un perro policía hizo lo impensable. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Elijah tenía 10 años, piel clara, cabello castaño claro y unos ojos azules que miraban al vacío, como si buscaran un sonido que jamás escucharía. Elijah nació sordo. Desde que fue diagnosticado, su mundo se volvió cada vez más pequeño. Su madre, Rachel, una mujer frágil y silenciosa, solía tener ternura por él. Pero con el paso de los años, esa ternura se desvaneció bajo el peso de su nueva relación. Desde que se casó con Dale, un hombre frío, autoritario y de sonrisa falsa, Elijah dejó de recibir caricias, palabras amables o incluso miradas. Para Dale, el niño era una carga. No hablaba, no escuchaba, no servía, solo ocupaba espacio. No puede ni responder cuando se le habla, decía Dale una y otra vez a Rachel. Está roto, Rachel. ¿Por qué insistes en tratarlo como si fuera normal? Elijah no entendía las palabras, pero las sentía. Las leía en sus labios, en sus gestos. Cada vez que Dale alzaba la voz, él se encogía, no porque entendiera el tono, sino porque su cuerpo se lo había enseñado. Voz alta, mirada dura, manos cerradas, significaba peligro. Su madre ya no intervenía. Bajaba la cabeza. A veces lloraba en silencio cuando pensaba que Elijah dormía. Pero él no dormía. Solo se quedaba quieto, sin moverse, sin ruido. A veces, incluso sin respirar fuerte. La noche era su única compañera. Elijah pasaba las horas mirando por la ventana. Soñaba con un lugar donde no tuviera que fingir que no existía. Dibujaba perros en su cuaderno viejo, perros grandes, con ojos protectores. Los imaginaba a su lado, guiándolo, entendiéndolo. En su mundo silencioso, los perros eran los únicos que no necesitaban palabras para amar. En la escuela tampoco era diferente. Aunque una maestra llamada Miss Catherine intentaba enseñarle con paciencia, los demás niños lo evitaban. Algunos se burlaban, hacían gestos exagerados imitando su forma de hablar. Otros simplemente lo ignoraban. Elijah no lloraba. Ya no. Había aprendido que el llanto no traía consuelo, solo más indiferencia. Una mañana, la escuela organizó una visita al refugio de animales del condado. Elijah no mostró reacción, pero en su interior algo se movió. Su corazón latía más fuerte. Iban a ver perros. Eso bastaba para que su mundo cambiara un poco ese día. Rachel firmó el permiso sin mirarlo a los ojos. Dale, no dijo nada. Solo lo empujó con fuerza para que subiera al auto escolar. Elijah apretó su cuaderno contra el pecho. Tal vez, ese día, uno de sus dibujos cobraría vida. Lo que Elijah no sabía era que, en ese mismo refugio, un viejo pastor alemán llamado Bobby acababa de ser transferido. Había sido compañero de un oficial caído en servicio, leal, valiente, entrenado para proteger. Pero desde la muerte de su humano, Bobby se negaba a obedecer órdenes. No comía bien, no respondía. Lo llamaban perro problemático. Lo iban a sacrificar pronto si nadie lo adoptaba. Y mientras el autobús escolar se acercaba al refugio, dos almas rotas estaban a punto de encontrarse. Una que nunca pudo escuchar el mundo, la otra que ya no quería escucharlo. El refugio de animales del condado estaba situado en las afueras del pueblo, rodeado por árboles desnudos y un cerco metálico oxidado. Dentro, los ladridos eran constantes, como un coro desordenado de almas pidiendo ser vistas, tocadas, llevadas a casa. Pero en la última jaula del pasillo más alejado no se escuchaba ningún sonido. Solo estaba Bobby, acostado en silencio, con los ojos clavados en el suelo. Bobby no era un perro cualquiera. Durante 7 años fue compañero del oficial Michael Harris, patrullando calles, salvando vidas, detectando peligros. Había atravesado tormentas, tiroteos, incendios. Pero nada lo había herido tanto como ver caer a Michael a pocos metros de distancia, sin poder evitarlo. Desde aquel día, Bobby se negó a continuar. Se sentó junto al cuerpo de su amigo por horas, sin moverse. Luego, cuando lo separaron a la fuerza, dejó de comer. No gruñía, no ladraba, no respondía a nadie. Solo miraba, como si esperara que Michael regresara por él.
Los cuidadores del refugio hablaban con pesar sobre él. «No quiere a nadie», decía una voluntaria llamada Lisa. Es como si su alma se hubiera ido con su humano. El director del refugio, un hombre práctico y algo insensible llamado Mr. Warren, ya había puesto la fecha. Si nadie lo adoptaba en una semana, Bobby sería sacrificado. «No podemos seguir gastando recursos en un perro que no coopera», había dicho con frialdad. Ese mismo día, el autobús escolar estacionó frente al refugio. Elijah bajó entre los últimos, con la bufanda subida hasta el mentón, protegiéndose del frío y del mundo. Sus pasos eran lentos, casi sin energía, pero cuando cruzó las puertas del recinto y sintió la vibración de tantos ladridos, algo en su interior se encendió. Los niños corrían de jaula en jaula, señalaban, reían. Elijah no. Él caminaba despacio, observando. No miraba a los perros que saltaban, que pedían atención. Buscaba algo más, algo callado, algo como él. Fue entonces cuando giró por un pasillo solitario y lo vio. Bobby estaba allí, recostado, con la cabeza entre las patas, pero sus ojos, al cruzarse con los de Elijah, se alzaron levemente. Solo un segundo, como si algo invisible hubiera pasado entre ellos. Elijah se detuvo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pudo sentirlo en las manos. Se acercó a la jaula, despacio. Se agachó. No dijo nada. Solo miró. Bobby levantó la cabeza por completo. Se incorporó lentamente. Sus orejas se alzaron, no como reacción, sino como reconocimiento. Se acercó a la reja. Sus hocicos quedaron a centímetros. Ambos permanecieron así, en un silencio profundo que los demás no podían entender. Un cuidador los observó de lejos, sorprendido. «Ese perro no se mueve por nadie», murmuró. Elijah extendió una mano, temblorosa, sin miedo. Bobby, sin apartar la mirada, la tocó con el hocico. Solo un instante. Luego se volvió a sentar, pero con el cuerpo recto, alerta, como si esperara algo. Miss Catherine, que lo había seguido discretamente, se acercó y se agachó junto a él. «¿Te gusta ese, Elijah?», preguntó en voz suave, acompañando con señas lentas y claras. El niño no respondió con gestos ni palabras. Solo volvió a tocar la jaula. Tenía una expresión que ella nunca le había visto, como si su alma hubiera despertado. Después de unos minutos, los niños fueron llamados para regresar al autobús. Elijah no se movió. Tuvieron que llamarlo 3 veces. Finalmente, Catherine lo tomó de la mano. Mientras se alejaban, Elijah miró hacia atrás. Bobby también. Sus ojos se siguieron hasta el último segundo. Esa noche, Elijah no durmió. Dibujó sin parar. No los ladridos, no el refugio, solo a Bobby, una y otra vez. Su cuaderno se llenó de imágenes del perro. En una, estaban caminando juntos bajo la nieve. En otra, Bobby lo protegía de un monstruo oscuro. Rachel notó los dibujos al pasar, pero no comentó nada. Dale, en cambio, al verlos sobre la mesa, los rompió en pedazos. «Deja de soñar con cosas inútiles», gruñó. «Un perro como ese nunca será para ti». Elijah no lloró, solo recogió los trozos del suelo y los guardó como si fueran pedazos de esperanza. Las mañanas en casa de Elijah siempre comenzaban con silencio, no porque fueran tranquilas, sino porque la tensión se colaba por cada rincón, como una sombra que no desaparece con la luz. Esa mañana, mientras el cielo aún estaba cubierto por nubes pesadas, Elijah se sentó a desayunar frente a un plato frío de avena. Rachel, como siempre, de pie junto al fregadero, evitaba mirarlo. Dale hojeaba el periódico como si nada existiera fuera de su mundo. «Vi a tu maestra ayer. Dijo que estuviste distraído todo el día en el refugio», dijo Dale sin bajar el periódico. «Supongo que perdiste el tiempo soñando con ese perro inútil». Elijah no reaccionó. Mantuvo la mirada baja, pero por dentro, cada palabra de Dale era como un golpe seco. Rachel se giró un segundo, con los ojos llenos de algo que parecía remordimiento, pero rápidamente volvió a frotar un plato que ya estaba limpio. Elijah sacó del bolsillo un pequeño dibujo que había rehecho en secreto. Era Bobby, acostado junto a él bajo un árbol. Lo deslizó sobre la mesa con timidez. Rachel se acercó y lo tomó. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo, pero entonces
Dale arrancó el dibujo de sus manos. «Basta, estás viejo para andar con fantasías», dijo mientras lo arrugaba y lo arrojaba al basurero. Esa tarde, Elijah no regresó directamente a casa después de la escuela. Caminó en dirección opuesta. No tenía reloj, pero su cuerpo sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que Dale notara su ausencia. Caminó por calles que ya conocía de memoria, pero cada paso lo sentía más liviano. Tenía un propósito. Cuando llegó al refugio, el cielo comenzaba a nublarse. Lisa, la voluntaria, lo vio llegar y salió a su encuentro. «Elijah, no deberías estar aquí solo», dijo, pero al ver sus ojos, no insistió. Lo llevó al pasillo donde había visto a Bobby. La jaula estaba allí, igual de solitaria. Bobby se encontraba recostado, pero al ver al niño se levantó de inmediato. Su cuerpo cambió, su mirada se iluminó. Caminó hasta la reja, erguido, tranquilo, seguro. Elijah se agachó. Esta vez, sacó de su mochila un pequeño pedazo de pan que había guardado del almuerzo. Lo partió en dos. Le ofreció la mitad a Bobby, quien la tomó con delicadeza, sin apartar sus ojos de los suyos. Elijah sonrió por primera vez en semanas. Lisa los observó a distancia. Algo se agitó en su pecho. «Ese niño y ese perro, es como si ya se conocieran», murmuró para sí. Esa noche Lisa decidió hablar con el director del refugio. «Ese niño tiene un vínculo con Bobby. ¿No podríamos hacer una excepción? ¿Un niño sordo, con un perro entrenado para situaciones de alto riesgo? ¿Quieres que eso termine en tragedia?», respondió Mr. Warren. «Además, ¿quién va a firmar esa adopción? ¿La madre? ¿El padrastro?». Lisa bajó la cabeza. Sabía que tenía razón. Y sin embargo, algo en su corazón le gritaba que estaban cometiendo un error. Al día siguiente, Elijah intentó hablar con Miss Catherine usando señas. Le explicó, con movimientos inseguros, pero llenos de emoción, que quería adoptar a Bobby, que era su amigo, su único amigo. Miss Catherine lo escuchó con atención. Luego, acarició su cabeza con dulzura. «Voy a intentarlo, ¿sí? Pero necesito que tengas paciencia». Elijah asintió. No necesitaba palabras para entender que la esperanza había entrado en su vida. Por primera vez, no se sintió invisible. Esa misma tarde, Catherine llamó a Rachel. Le explicó lo que Elijah sentía. Le habló de cómo Bobby reaccionaba con él, de cómo el vínculo entre ellos era algo raro, especial. Rachel se quedó en silencio al otro lado de la línea. Finalmente dijo: «Tengo que hablar con Dale». Pero ese «tengo que hablar» era solo un disfraz para lo que ya sabía que ocurriría. Cuando le contó a Dale, él rió con desprecio. «¿Quieres traer a casa un perro de la policía? ¿Para ese mocoso inútil?». «No, Rachel, ni lo sueñes». Rachel no dijo nada. Solo se sentó en la cama, mirando el suelo. En su interior, algo comenzaba a quebrarse. No era solo por Elijah, era por ella también, por los años de silencio, por todo lo que había permitido. Esa noche, Elijah no comió. Se encerró en su cuarto y se quedó sentado junto a la ventana. Sabía que la respuesta había sido no. Lo sintió en el aire, pero no lloró. En lugar de eso, miró las estrellas, y en su corazón algo se afirmaba con fuerza. Si nadie lo ayudaba, él mismo encontraría la forma. El invierno se volvió más crudo esa semana. La nieve cubría los techos como mantas pesadas y las ventanas empañadas dejaban escapar apenas un rastro de luz. En el interior de la casa, el ambiente era todavía más gélido que allá afuera. Dale regresó temprano del trabajo ese día. Su rostro duro, siempre sombrío, parecía aún más tenso. Tiró las llaves sobre la mesa con brusquedad y se sirvió un trago sin saludar a nadie. Rachel, sentada junto al fogón, levantó apenas los ojos. Elijah estaba en su rincón, dibujando en silencio como de costumbre. «¿Sigues con eso?», espetó Dale al ver los papeles en sus manos. «Te dije que ese perro no vendrá aquí. ¿Estás sordo o qué?». Rachel contuvo el aliento. Elijah no respondió, solo bajó la cabeza. Dale se acercó, tomó el dibujo del niño, una imagen de Bobby corriendo a su lado, y lo rompió frente a él. Elijah apretó los labios. Sus pequeños puños se cerraron, mas no reagió. Rachel se levantó con torpeza. «Dale, por favor», murmuró con un hilo de voz. «¿Por favor qué?».
Ahora también tú vas a llevarle la contraria. Ese niño necesita disciplina, no más fantasías. El tono de Dale se volvió más agresivo. Se acercó a Elijah con pasos firmes. El niño retrocedió un poco, pero sabía que no tenía a dónde ir. Entonces, de forma inesperada, Dale alzó la mano y sin previo aviso le dio un golpe en el costado. Elijah cayó al suelo, sin emitir sonido alguno. Solo quedó allí, encogido, cubriéndose con los brazos. Rachel gritó: «¡Basta! Dios mío, es solo un niño». Dale se volvió hacia ella con la mirada descompuesta. «Un niño que no sirve para nada, que no entiende cuando se le habla. Un maldito mueble con piernas». Rachel se llevó las manos a la boca. El miedo la paralizó por segundos. No era la primera vez que veía a Dale así, pero nunca había golpeado a Elijah delante de ella. El silencio de su hijo fue peor que cualquier grito. Esa noche, Rachel entró al cuarto de Elijah. Lo encontró sentado en la cama, con los ojos abiertos, fijos en la oscuridad. Tenía una manta sobre los hombros y la respiración muy tenue. Se agachó lentamente a su lado, sin saber qué decir. Le acarició el cabello con cuidado. Elijah no se movió, pero cuando ella se levantó para irse, él le sostuvo la mano con suavidad. Rachel no lloró, pero algo en ella se quebró definitivamente. Al salir del cuarto, fue al baño, encendió la luz, se miró al espejo por largo rato y se dio cuenta de que ya no se reconocía. Mientras tanto, en el refugio, Lisa notaba un cambio extraño en Bobby. Desde la última visita de Elijah, el perro comenzó a moverse más, a mostrarse alerta. Por las noches se acercaba a la puerta como si esperara a alguien. Ya no era el animal apático de antes. Algo lo había despertado. «Te extraño, ¿verdad?», le decía Lisa acariciándole la cabeza. «Pero no sé si podremos salvarte a tiempo». Al día siguiente, en la escuela, Elijah no participó de las actividades. Miss Catherine notó moretones bajo su cuello. Se acercó agachándose a su altura. «¿Qué pasó, Elijah? ¿Te caíste?». El niño negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Catherine le tocó el brazo con delicadeza. «¿Fue tu padrastro?». Elijah no respondió, pero sus labios temblaron. Eso fue suficiente. Más tarde, Catherine escribió un reporte confidencial al Departamento de Protección Infantil. Era delicado, pero ya no podía ignorar las señales. Rachel fue llamada a la escuela. Cuando la confrontaron, no negó nada. Solo bajó la cabeza y dijo: «Él no me deja protegerlo. Yo ya no sé cómo hacerlo sola». Esa confesión abrió una investigación, pero antes de que las autoridades pudieran tomar acción, Dale se enteró de la denuncia. Esa misma noche, en casa, su furia explotó. «¿Tú fuiste la que habló con la escuela? ¿Los trajiste a nuestra casa? Quieren quitármelo, Rachel. Quieren arruinarme la vida por un mocoso inútil». Rachel intentó razonar con él, pero Dale estaba fuera de sí. Tomó a Elijah del brazo y lo sacudió con violencia. «Te vas a quedar encerrado en este cuarto hasta nuevo aviso. ¿Entendiste?». Elijah no entendía las palabras, pero comprendía los ojos llenos de odio, el tono seco, la puerta cerrada a la fuerza. Esa noche, en el cuarto oscuro, Elijah sintió que algo en él cambiaba. Ya no era miedo lo que sentía, era decisión. Bobby estaba allá afuera. Él sabía que lo esperaría. Solo tenía que encontrar la forma de llegar hasta él. Elijah esperó a que la casa se sumiera en un silencio denso y total. Sabía que Dale bebía más de lo habitual cuando estaba enojado, y esa noche no fue la excepción. Escuchó, o más bien sintió, el crujido del sofá, el murmullo apagado de la televisión, luego nada. Un vacío que para otros sería descanso, pero para él era la única ventana de oportunidad. Deslizó la manta con cuidado y se levantó sin hacer ruido. Llevaba puesta una camiseta de manga larga, demasiado fina para el frío que azotaba afuera, pero no tenía opción. Se calzó los zapatos lentamente, tanteando con los dedos cada paso. Luego abrió la ventana con esfuerzo. Era estrecha, pero Elijah era delgado, ágil. Logró escurrirse por el marco con el corazón latiendo con fuerza contra el pecho. La nieve caía otra vez, y el viento helado le golpeó el rostro apenas tocó el suelo. Caminó en dirección contraria a la carretera principal, siguiendo un atajo por detrás de las casas. No tenía un plan exacto, solo sabía que necesitaba encontrar el refugio. Bobby.
Su mente solo repetía ese nombre una y otra vez como un faro. Sus dedos comenzaban a entumecerse, la nariz le ardía por el aire gélido, pero seguía. Cada paso era un acto de voluntad, cada metro recorrido, un grito silencioso de libertad. El problema llegó cuando cruzó la curva de la vieja carretera comarcal. Unas luces se encendieron de pronto detrás de él. Elijah se giró. Era la camioneta de Dale. El motor rugía como una amenaza. No necesitó entender las palabras que salían de su boca. El rostro desencajado del hombre lo decía todo. Elijah echó a correr. La nieve le impedía avanzar con rapidez, pero lo intentaba. Su cuerpo parecía impulsado por la memoria de los golpes, por los gritos sin sentido, por el olor agrio del alcohol. Corrió como nunca antes. La camioneta no lo atropelló. Se detuvo a pocos metros, y Dale salió como un toro enfurecido. Alcanzó a Elijah por el brazo y lo sacudió con violencia. «¿Crees que puedes escapar de mí, mocoso?», escupía las palabras, sin importarle que el niño no pudiera oírlas. «Tú eres mío. No vas a ir a ningún lado». Elijah forcejeó, pataleó, pero era pequeño. Su cuerpo no tenía fuerza suficiente. Dale lo arrastró de regreso al vehículo y lo empujó dentro con brutalidad. Elijah golpeó la cabeza contra el borde del asiento y sintió un breve mareo. El mundo giró por un instante. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Desde el bosque cercano, una figura emergió corriendo entre la nieve. Un cuerpo grande, ágil, de pelaje oscuro y mirada fija. Bobby. El perro había escapado del refugio horas antes. Nadie supo cómo, pero la jaula amaneció abierta. Bobby había seguido un rastro invisible, movido por una urgencia que no sabía explicar. No era instinto, era algo más profundo, un lazo que no necesitaba palabras. Cuando vio a Elijah siendo forzado dentro del vehículo, Bobby no dudó. Corrió directo hacia ellos. Dale no lo vio venir. Solo escuchó un gruñido sordo. Luego sintió el peso del animal abalanzarse sobre su espalda. Cayó al suelo con un grito. Bobby no lo mordió, solo lo derribó. Se paró firme entre él y Elijah, mostrando los dientes, el lomo erizado. Dale intentó levantarse, pero el perro no se movió. Protegía al niño con una convicción feroz. Elijah, aturdido, vio la escena como si fuera un sueño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estiró la mano y tocó el pelaje cálido del animal. Bobby giró apenas la cabeza. Lo había encontrado. Había llegado, pero los faros de otro coche iluminaron el lugar. Era la patrulla de la policía. Alguien había llamado por una denuncia de ruido. El oficial se bajó rápido con la mano en la pistola. «Quietos, todos al suelo». Elijah se cubrió el rostro. Bobby permaneció inmóvil, sin agresividad pero atento. El oficial reconoció al perro enseguida. «¿Bobby? ¿Qué haces aquí?» Era el sargento Tom Baker, quien había conocido a Bobby cuando patrullaba junto a Michael. Se acercó lentamente, con respeto. «Tranquilo, chico. Todo está bien. No vamos a hacerle daño». Dale en el suelo gritaba incoherencias, pero no pudo escapar. Fue esposado ahí mismo, mientras Bobby no se apartaba de Elijah. Esa noche, el niño no regresó a su casa. Fue llevado por los servicios sociales y Bobby fue con él. Nadie lo impidió. Nadie se atrevió a separarlos. El sol apenas había asomado por detrás de las montañas cuando Elijah abrió los ojos. No sabía con certeza dónde estaba, pero el olor a madera, humedad y tierra mojada le dio una respuesta inmediata. Un refugio de emergencia, en medio del bosque. Un pequeño cobertizo de casa, viejo y olvidado, donde lo habían dejado provisoriamente hasta que el juez determinara su custodia. Por ahora no podían devolverlo con Rachel, y mucho menos con Dale, que aguardaba en prisión preventiva. Bobby dormía a su lado, enrollado como una sombra protectora. Su pelaje cálido rozaba la pierna del niño, que aún temía que todo fuese un sueño frágil. Elijah se incorporó con lentitud, envolviéndose en la manta gruesa que le habían dado. El aire era denso y helado, pero sus manos no temblaban. Bobby abrió un ojo y al ver que Elijah estaba despierto, estiró las patas con un bostezo profundo antes de sentarse con calma junto a él. No se necesitaban palabras. Elijah sonrió por primera vez en días. Una sonrisa tímida, pero real. En silencio, se acercó a Bobby,
apoyó la frente en su cabeza y cerró los ojos. El perro permaneció inmóvil, firme como una roca. Sabía que su misión no había terminado. Durante los días siguientes, un agente del Departamento de Protección Infantil, la señora Anderson, los visitaba con regularidad. Era una mujer alta, de cabello gris, de origen escandinavo, con gestos amables e óleos cansados. Llevaba termos de sopa caliente, ropa limpia y libros con imágenes grandes. Intentaba comunicarse con Elijah usando dibujos y gestos. El niño respondía poco, pero cada vez que Bobby estaba cerca, se mostraba más confiante. Una tarde, mientras la señora Anderson anotaba cosas en su libreta, Bobby comenzó a moverse inquieto. Sus orejas se alzaron. Se acercó a la puerta del cobertizo, olfateando el aire, rascando suavemente la madera. Elijah se levantó, curioso, y salió tras él. La floresta estaba cubierta por una neblina espesa, pero no hostil. Bobby caminaba con paso decidido entre los árboles. Elijah lo seguía, sin miedo. Pronto llegaron a una pequeña pendiente que daba a un arroyo. El perro se detuvo y se sentó. Elijah también. Allí, en ese rincón oculto del mundo, el niño sacó de su bolsillo un cuaderno nuevo. La señora Anderson se lo había dado. Con manos cuidadosas, comenzó a dibujar. Esta vez no era Bobby solo. Eran ellos dos, juntos, en un claro del bosque. Y sobre sus cabezas, una figura difusa, como un ángel hecho de luz. Bobby lo observaba en silencio, con la cabeza ladeada, como si comprendiera cada línea. Cuando Elijah terminó, le mostró el dibujo. El perro levantó la pata y la apoyó sobre la hoja. Elijah rió, una risa sorda pero llena de alma. Esa noche, dormían los dos sobre una colchoneta improvisada cuando se desató una tormenta repentina. El viento golpeaba las paredes de madera como si quisiera arrancarlas. Bobby se mantuvo de pie, atento, toda la noche. Cada trueno hacía vibrar la estructura, pero Elijah no se despertaba. Por primera vez en mucho tiempo, dormía profundamente. Estaba seguro. Al amanecer, Bobby salió a patrullar el perímetro del refugio. Cuando volvió, traía algo en la boca, un pañuelo viejo, azul, con las iniciales MH bordadas en un rincón. Elijah lo tomó con cuidado. Lo olió. Aún conservaba un leve perfume a tabaco y cuero. La señora Anderson luego explicaría que pertenecía al oficial Michael Harris, el compañero de Bobby. Lo guardó todo este tiempo. Tal vez pensaba que algún día regresaría por él. Esa noche, Elijah no dibujó. Se sentó junto a Bobby, le puso el pañuelo en el cuello y se recostó a su lado. Los días en la floresta se convirtieron en una pausa sagrada, un tiempo suspendido donde el dolor no alcanzaba. Elijah aprendía a interpretar sonidos a través de las vibraciones, como cuando Bobby ladraba contra un ave demasiado cercana o rascaba el suelo antes de la lluvia. Él no oía, pero sentía. Y Bobby no hablaba, pero comprendía. El sol invernal brillaba tímido entre las ramas secas cuando el sargento retirado Tom Baker llegó al cobertizo. Llevaba una chaqueta militar verde oliva, el rostro curtido por los años y un andar lento pero firme. La señora Anderson lo había llamado días antes, tras identificar con certeza el pañuelo que Elijah había encontrado. Era suyo, sí, pero no para él. Pertenecía a Michael Harris, su compañero de patrulla caído, el hombre que había considerado a Bobby su familia. Tom bajó de su camioneta con cautela. No quería asustar al niño ni al perro. Sabía que los traumas no se curan con palabras apresuradas. Caminó hasta la entrada y allí, recostado contra la madera, encontró a Bobby. El perro se levantó de inmediato. Su cola se mantuvo quieta, pero sus ojos brillaron con algo profundo, como una memoria que despierta. «Hola, viejo amigo», susurró Tom agachándose. Bobby lo olfateó. Lo rodeó lentamente. Luego apoyó la cabeza en su pecho con un leve quejido, como si dijera, «Te estaba esperando». Elijah salió del interior en ese momento. Al ver al hombre y a su perro así, se detuvo. Lo observó con desconfianza, pero sin miedo. Tom se puso de pie y lo miró a los ojos. Luego, con manos torpes pero sinceras, comenzó a comunicarse en lengua de señas básica. No era perfecto, pero lo suficiente para decir, «Yo conocí a Bobby, él era familia». Elijah parpadeó sorprendido. Luego miró a Bobby. El perro se sentó entre ellos.
como si sellara un pacto invisible. En silencio, el niño asintió. Durante la tarde, Tom se sentó con la señora Anderson, el cuaderno de notas sobre sus rodillas. ¿Sabes que ese chico podría ser la clave para que se reabra el caso contra Dale?, murmuró. Nadie escuchó su versión, nadie lo dejó hablar. Y nadie se tomó el tiempo de aprender su idioma, añadió Anderson con tristeza. Tom respiró hondo. Le contó lo que sabía, que Dale había recibido dinero del Estado para cuidar de Elijah, un subsidio mensual para casos especiales, que probablemente había usado esa ayuda para sus propios fines, que había antecedentes de denuncias por violencia doméstica, pero que siempre lograba silenciarlas. Era influyente, tenía contactos, pero ahora con el niño a salvo y con Bobby como testigo silencioso, algo podía cambiar. Ese perro, dijo Tom, lo protegió incluso cuando nadie más se atrevió. Más tarde, Catherine, la maestra de Elijah, fue llamada a declarar. En su testimonio, relató las señales, los moretones, los comportamientos retraídos, mostró los dibujos del niño, cada página como una confesión sin palabras. El juez, un hombre reservado y severo, examinó todo en silencio. La presencia de Bobby fue autorizada en la audiencia. Cuando Elijah entró en la sala, temblando por dentro, fue el perro quien caminó a su lado, con la cabeza erguida, en postura alerta. Elijah sostenía su cuaderno contra el pecho, como un escudo. Con la ayuda de una intérprete, el niño pudo finalmente expresarse. Contó con gestos y dibujos todo lo que había sufrido. Cuando terminó, colocó una página sobre la mesa del juez. En ella, Dale aparecía como una sombra oscura, con ojos rojos, mientras Bobby surgía frente a Elijah como un muro luminoso. El juez permaneció inmóvil durante largos segundos. Luego, habló con voz firme. Este niño no necesita más silencio, necesita justicia y un hogar. Al final de la audiencia, Dale fue formalmente acusado por abuso, fraude y maltrato. Rachel, llamada como testigo, confesó entre lágrimas que se había callado por miedo, pero que no quería perder a su hijo. Prometió buscar ayuda, pero sabía que necesitaría tiempo para recuperar la confianza de Elijah. Después de la sesión, Elijah no quiso hablar. Solo caminó hacia Bobby, abrazó su cuello y se quedó allí, mientras Tom los observaba con un nudo en la garganta. «No hay duda», murmuró el sargento a la señora Anderson. «Ese niño y ese perro se salvaron el uno al otro». Era madrugada cuando la llamada llegó al teléfono de la señora Anderson. Su rostro, normalmente sereno, se tensó al escuchar la voz del oficial de guardia. «Dale escapó», dijo la voz con tono grave. «Se nos fue durante el traslado. Creemos que va tras el niño». La mujer colgó sin decir palabra. Afuera la nieve seguía cayendo con rabia. El bosque, que hasta ayer parecía un santuario, ahora se transformaba en una amenaza. Tom Baker ya estaba en su camioneta cuando la policía lo contactó. Condujo directo hacia el cobertizo. No necesitaba coordenadas. Sabía que el instinto de Bobby sería más rápido que cualquier sirena. En el interior del refugio, Elijah dormía. Bobby, en cambio, permanecía despierto, inquieto. Algo en el aire lo había alertado. Se levantó y caminó hacia la puerta. El lomo erizado, los sentidos en guardia. Rascó la madera con fuerza. Elijah abrió los ojos y se incorporó al instante. El perro giró hacia él. Gruñó suave, pero no con agresión. Era una advertencia. Entonces un crujido. Pasos en la nieve. Bobby se tensó. Elijah contuvo la respiración. La puerta se abrió de golpe. Dale estaba allí, empapado, con la ropa rasgada, los ojos desorbitados por la rabia. Sostenía una herramienta oxidada en las manos, una llave inglesa grande, pesada. Sus dientes rechinaban. No estaba allí para hablar. «¡Dámelo!», gritó señalando a Elijah. «Ese niño es mío. Me lo arrebataron». Elijah retrocedió instintivamente. Bobby se colocó frente a él, firme como una muralla. Mostró los dientes. Su gruñido era profundo, diferente a todos los anteriores, una advertencia final. Dale intentó avanzar. Fue su error. Bobby saltó. El impacto derribó al hombre con violencia. La herramienta cayó de sus manos, deslizándose por la madera helada. Bobby no lo mordió, solo lo mantuvo en el suelo, presionando con el peso de su cuerpo y gruñendo junto a su oído.
dejando claro que no saldría de ahí. Elijah corrió a un rincón, temblando, pero pronto vio que Dale no podría levantarse. Estaba vencido no por la fuerza, sino por el miedo. Tom llegó en ese momento con el arma en la mano. Al ver la escena, no necesitó actuar. Bobby ya había hecho su trabajo. El sargento se acercó con calma. «Buen chico, ya puedes soltarlo», susurró. Bobby obedeció, pero sin quitarle los ojos de encima a Dale. Tom esposó al hombre con movimientos seguros, mientras la patrulla llegaba justo detrás. Rachel apareció minutos después, acompañada por la señora Anderson. Tenía los ojos hinchados y la expresión devastada. «¿Está bien?», preguntó buscando a Elijah con la mirada. Elijah la vio. No corrió a sus brazos, pero tampoco se alejó. Rachel se arrodilló frente a él. Lo siento tanto», murmuró con las manos temblorosas. «Te dejé solo cuando más me necesitabas. No merezco que me perdones, pero estoy aquí ahora, y no me voy a ir». Elijah la observó durante largos segundos. Luego se acercó despacio, con Bobby a su lado. Extendió la mano. Tocó los dedos de su madre. Un gesto pequeño pero suficiente para romper años de silencio. Rachel lloró en silencio. Tom, al fondo, respiró hondo. Sabía que ese momento era más fuerte que cualquier sentencia judicial. Esa noche, Dale volvió a la celda, pero Elijah finalmente estaba libre. Han pasado semanas desde aquella madrugada en la que el pasado de Elijah finalmente fue confrontado. La nieve comenzó a derretirse lentamente, como si el invierno, al igual que su dolor, empezara a dar paso a una primavera silenciosa. El juicio contra Dale fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. Los relatos de Elijah traducidos con precisión por su intérprete, los informes médicos, los dibujos que expresaban sin ambigüedad el sufrimiento vivido y el testimonio de Bobby, no con palabras, sino con acciones que impactaron incluso al jurado. El perro, durante la audiencia, permaneció al lado de Elijah todo el tiempo, firme, atento, como si comprendiera que ese momento determinaría el futuro de su niño. Dale fue condenado por maltrato, negligencia grave y uso fraudulento de fondos públicos. La sentencia fue severa. Por primera vez Elijah pudo respirar sin sentir que alguien lo observaba con amenaza. Rachel, por su parte, inició un proceso de rehabilitación emocional. Participaba en grupos de apoyo para mujeres que vivieron relaciones abusivas. Visitaba a Elijah bajo supervisión, llevando pequeños regalos hechos por ella misma, un gorro de lana azul, una manta con estrellas bordadas. Elijah no los rechazaba, pero tampoco se entregaba. La confianza no se restaura con promesas, y él lo sabía, incluso sin escuchar. Durante ese tiempo, el niño fue acogido por Tom Baker y su esposa, Margaret, una mujer de voz suave y manos siempre ocupadas con trabajos manuales. No tenían hijos, pero nunca dejaron de desear una familia. Cuando conocieron a Elijah, algo en ellos se calmó. No hubo discursos ni grandes gestos, solo rutina, respeto y cuidado. Margaret comenzó a aprender lengua de señas. Elijah, curioso, se interesó en enseñarle pequeños gestos. Con ella reía por cosas simples. Con Tom, caminaba por las mañanas con Bobby a su lado, respirando el mundo como si fuera nuevo. Poco a poco, las noches dejaron de ser aterradoras. Volvió a dormir sin despertarse sobresaltado. Volvió a soñar. Y los sueños ahora no eran de huida, sino de permanencia. Bobby también cambió. Volvió a correr con alegría. Sus ojos, antes opacos, brillaban al ver a Elijah despertar. Dormía al pie de su cama. Lo acompañaba a la escuela especial donde por primera vez Elijah tenía compañeros que se comunicaban como él. Ya no era el único en silencio. Era parte de algo. Y lo más increíble, Bobby parecía comprender incluso los gestos más sutiles de los demás alumnos. Se convirtió en la mascota de la clase, un guardián querido por todos. Un día, durante una reunión familiar con asistentes sociales, Tom tomó un sobre marrón y se lo entregó a Elijah. Dentro había papeles con letras grandes y una fotografía tomada días atrás. Él, Margaret y Bobby, sentados en el patio, con un pastel de manzana en el centro de la mesa. La leyenda era clara. Solicitud oficial de adopción. Elijah leyó
y sus ojos se llenaron de lágrimas. Levantó la cabeza lentamente, miró a los dos adultos frente a él. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Y con los dedos formó un gesto corto, directo. Familia. Margaret lloró, sin contenerse. Tom solo asintió con los ojos húmedos, sin poder hablar. Bobby, acostado en el suelo, movió la cola. Esa noche, Elijah colocó un nuevo dibujo sobre su mesa. En él estaban 4 figuras. Él, Bobby, Tom y Margaret, de la mano, con un fondo de bosque florido. Y encima de ellos, entre las nubes, la silueta de Michael Harris sonreía, tocando el hombro de Bobby con una mano de luz. Era primavera. Los árboles, antes desnudos y adormecidos, comenzaban a vestirse de verde. Las flores silvestres brotaban entre las piedras del sendero que llevaba a la nueva casa de Elijah. Una casa sencilla, de madera clara, con un porche amplio donde siempre colgaba una manta tejida y un par de botas embarradas. Allí vivía ahora, con Tom, Margaret y Bobby. Cada mañana tenía un ritual. Elijah se despertaba con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Bobby ya lo esperaba al pie de la cama, moviendo la cola con suavidad, como si le dijera, «El mundo nos espera». Elijah se lavaba la cara, se vestía con cuidado y luego salía al jardín. No necesitaban hablar. A veces caminaban hasta el lago, otras veces simplemente se sentaban bajo el viejo roble del patio trasero. Margaret preparaba el desayuno mientras cantaba en voz baja. No lo hacía para que Elijah escuchara, sino porque le nacía del alma, y aunque él no pudiera oírla, aprendía a leer la música en sus gestos, en el modo en que sus pies se movían, en la forma que tomaban sus manos al cortar fruta o servir té. En la escuela, Elijah ya no evitaba a los otros niños. Participaba en las clases, hacía preguntas en lengua de señas y hasta contaba pequeñas historias con dibujos y gestos. Había aprendido a confiar en su voz, aunque no tuviera sonido. Una tarde, la maestra Catherine lo visitó. Al verlo, sus ojos se llenaron de emoción. Elijah la abrazó sin timidez. Le mostró su nuevo cuarto, sus libros, sus cuadernos llenos de ilustraciones. En uno de ellos tenía una historia que había titulado «El día que el mundo me encontró». «¿Puedo llevarlo conmigo?», le preguntó Catherine en señas. Elijah pensó unos segundos, luego asintió. Pero le entregó otro cuaderno también, uno más pequeño, con la portada dibujada a mano. En ella, Bobby con una capa de superhéroe. Era su regalo. Tom, por su parte, había convertido parte del garaje en un espacio de entrenamiento y juegos para Bobby. Lo mantenía activo, pero no por obligación. Era una forma de honrar al viejo Michael, de cuidar el legado. A veces Elijah observaba cómo Bobby respondía a gestos antiguos, señales policiales que aún recordaba. Aunque ahora su verdadera misión era otra: proteger, acompañar, amar. Una mañana llegó una carta. Elijah la abrió con ayuda de Margaret. Era una invitación oficial de la ciudad. Querían rendir homenaje a Bobby por su servicio y su reciente acto de heroísmo. La ceremonia sería en el Parque Central. Elijah no dijo nada. Solo se quedó mirando la hoja durante largos minutos. Luego abrazó a Bobby y le dio un beso en la cabeza. El día de la ceremonia, una multitud se reunió. Había oficiales, vecinos, maestros, niños, ancianos. Todos querían ver al perro ángel, como lo llamaban en los periódicos. Elijah subió al escenario junto a Tom. Llevaba una chaqueta azul y un pañuelo blanco en el cuello, igual al que usaba Michael Harris. Bobby caminó a su lado, tranquilo, con la mirada serena. Cuando le entregaron la medalla, Elijah la sostuvo con las 2 manos y la colocó con delicadeza sobre el cuello de Bobby. Luego levantó las manos, buscó al público con la mirada y dijo en lengua de señas: «Este perro salvó mi vida, pero también me enseñó a vivirla». Un aplauso ensordecedor estalló. Muchos no entendieron el gesto, pero lo sintieron, porque hay cosas que no necesitan traducción. Esa noche, de regreso en casa, Elijah se sentó frente a la ventana. Afuera, las luciérnagas danzaban entre los arbustos. Bobby dormía a sus pies. Tom leía el periódico y Margaret tejía una nueva manta. El niño tomó una hoja en blanco y escribió una frase en letra firme, clara, luminosa.
Yo no necesito oír el mundo, porque ahora el mundo me escucha a mí. Luego cerró los ojos y sonrió. Pasaron 2 años. Elijah creció en silencio, pero nunca volvió a estar solo. En la casa de Tom y Margaret floreció como nunca antes. Aprendió a plantar flores, a hornear galletas con su mamá adoptiva, e incluso a reparar pequeños motores junto a Tom. Ya no evitaba el contacto físico ni las miradas. Sus ojos brillaban. Su risa, aunque silenciosa, era la más fuerte de todas. Rachel, su madre biológica, continuó firme en su proceso de sanación. Con apoyo terapéutico y acompañamiento constante, logró recuperar su dignidad y su lugar como una presencia amorosa. Elijah la visitaba poco a poco, sin apuro. No la rechazó, pero tampoco volvió completamente a sus brazos. Reconstruyeron algo nuevo, una relación basada en la verdad, sin máscaras, sin promesas vacías. Ella entendió que amar, a veces, es dejar ir y estar ahí cuando te vuelvan a buscar. De Dale nadie volvió a hablar. Fue condenado a 12 años de prisión y desapareció del mundo de Elijah para siempre. Bobby envejeció. Su pelaje se volvió más claro, sus pasos más lentos, pero su mirada nunca cambió. Siguió durmiendo al pie de la cama de Elijah, acompañándolo a la escuela, acostándose junto a él durante las tardes de lectura en el jardín. Cuando el niño tuvo su primera pesadilla en mucho tiempo, fue Bobby quien lo despertó con un suave roce del hocico. Cuando tuvo fiebre por primera vez, Bobby no se apartó de su lado durante 2 noches completas. Y un día, en una tarde dorada de otoño, Bobby simplemente se acostó bajo la sombra del viejo roble y se quedó ahí, tranquilo. Elijah lo supo. No hubo desesperación. Se arrodilló, lo abrazó y le dijo con las manos: «Gracias por quedarte conmigo». Bobby exhaló como si soltara un suspiro, suavemente, como solo parten quienes ya cumplieron su misión. Bobby fue enterrado ahí mismo, en el jardín. Tom talló una pequeña placa de madera con una frase que Elijah eligió en silencio. No era un perro, era la voz que me enseñó a escuchar. Desde entonces, cada año, el día de su cumpleaños, Elijah deja una flor blanca en ese lugar. Después regresa a casa, abre su cuaderno de dibujos y empieza una nueva historia. Ahora escribe para otros niños y niñas que quizá no escuchen el mundo, pero que necesitan ser escuchados. Y en cada página, escondido entre los personajes, siempre está él, un pastor alemán de mirada sabia que nunca necesita hablar, porque a veces todo lo que alguien necesita es ser encontrado por un ángel de 4 patas. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.